Hola a todos, a todas los que están viendo este video. El tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con el golpe de Estado que ocurrió el año 1973 que le realiza las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile al presidente constitucional de aquel entonces, el presidente Salvador Allende Gossens. Este es un hecho que termina provocando un gobierno militar, una dictadura militar que básicamente gobernó por 17 años y que terminó provocando una serie de heridas dentro de nuestra historia chilena y que son heridas que hasta el día de hoy están presentes. Ya por lo tanto es muy importante poder estudiar qué fue lo que ocurrió y cuáles han sido las distintas interpretaciones que distintos personajes, distintos historiadores, entre otros, le han dado a este acontecimiento tan relevante dentro de nuestra historia, que como les decía terminó provocando una serie de problemas y de heridas que hasta el día de hoy están sin solucionar. ¿Ya? Antes de llegar a estas interpretaciones es necesario ir identificando una serie de elementos que son parte de la estructura existente en la época. Ya entre 1970 y 1973, como en algún momento se estudió también, existieron una serie de cambios movilizados por el presidente Salvador Allende que terminaron provocando una serie digamos, de, de modificaciones dentro de la estructura social que ya venían dándose antes con Frei, ¿ya? Y eso terminó llevando a una polarización de la sociedad que estaba dividida entre los momios, ¿ya? Que eran los partidarios del sector de derecha, del Partido Nacional principalmente, que eran básicamente las personas que se oponían a todo tipo de cambios generados por Salvador Allende, y estaban los upelientos, que eran los seguidores, los partidarios de Allende, de la Unidad Popular, y que estaban en sectores muy extremos, con posiciones muy extremas, que no podían ser aunadas. Vale decir, no había una posibilidad de poder llegar a un punto de acuerdo, a un consenso dentro de ellas. Eh, en algún momento existía el centro político, que en este caso era la democracia cristiana, pero ¿qué ocurrió con la democracia cristiana? Que cada vez fue tomando partido por un sector, en este caso por la derecha, y por lo tanto, en su mayoría, existía un grupo de demócratas cristianos, menor, por supuesto, que apoyaban las reformas del presidente Allende, o que al menos no buscaban generar una división dentro del país, a pesar de oponerse a algunas de ellas. Por lo tanto, esta división política también se lleva a las calles, al pueblo, ya existiendo distintas movilizaciones durante estos 3 años, sobre todo los últimos años, donde existían grupos que apoyaban al presidente, por supuesto, y grupos también que lo rechazaban. Y eran movilizaciones bastante masivas, bastante grandes, que terminaron provocando violencia callejera, luchas, entre otras situaciones complejas y problemáticas. ¿Ya? Por otro lado, las posiciones más extremas también estaban representadas en movimientos subversivos o movimientos también que generaron distintas situaciones complejas dentro de la estructura chilena. La ultraderecha, con un movimiento que se llamaba Patria y Libertad, que finalmente era un movimiento terrorista, que terminó provocando una serie de atentados con la idea de desestabilizar el gobierno de Salvador Allende para poder instalar, obviamente, un gobierno de derecha. Ya, pero también estaba el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, que era de ultraizquierda. ¿Ya? Y el MIR lo que planteaba era que las movilizaciones sociales debían realizarse a pesar de lo que pudieran pensar otros grupos, como por ejemplo la derecha, y que los cambios que estaba generando el presidente Allende eran muy lentos, por lo tanto había que acelerarlos. ¿Ya? Por lo tanto, de una u otra forma también era un movimiento opositor al gobierno, de cierta forma. No porque no creyeran en las ideas del gobierno, sino que más bien porque creían que las ideas que estaba generando el gobierno eran muy lentas y que los cambios que necesitaba el pueblo debían ser realizados de manera más acelerada. La prensa también fue y jugó un rol fundamental acá, ¿ya? Porque eh, existía distintos tipos de prensa, obviamente prensa a favor
y en contra de Salvador Allende y que generaban una serie de ideas, algunas reales, otras no, que básicamente terminaron provocando una polarización mucho más grande dentro de la sociedad, ¿ya? Llegando a la descalificación, llegando a la mentira, como les decía. Entonces, eso terminó provocando una serie digamos, de hechos que fueron amplificados por esta prensa que, como les decía, por un lado estaba en contra de Allende, como vemos en las portadas que aparecen acá, por ejemplo, con datos que no tenían ningún asidero, por ejemplo, la idea del autogolpe de Estado, que jamás se habló, ¿ya? O poniendo una idea que básicamente habla sobre una opinión y no sobre un hecho, por ejemplo, el renuncie que hágalo por Chile que plantea la segunda, diario existente hasta el día de hoy. Eh, es una forma de hacer prensa, por lo tanto, que respondía a un pensamiento político de los editores y de los dueños de los periódicos, ¿ya? Donde también, obviamente, existía también una serie de hechos que fueron provocando mayor descontento en la sociedad, ¿ya? Y eso también lleva a que estemos en un periodo donde las posiciones estaban tan extremas que finalmente no existía la posibilidad de acuerdo dentro de estas posiciones. Bien, así se llega al día 11 de septiembre del año 1973, que es el día en que se genera el golpe de Estado. Obviamente un golpe de Estado como ese que se generó en nuestro país no es un golpe de Estado que se viniera preparando de un día para otro, sino que es un golpe de Estado que venía con mucho tiempo de anticipación, de preparación, pero al que algunos personeros se fueron sumando a última hora. De hecho, el último en sumarse al golpe de Estado fue precisamente quien lideró el gobierno después, quien lideró la junta militar de gobierno que tomó el poder por la fuerza, que fue Augusto Pinochet. Ya fue uno de los últimos en sumarse al golpe de Estado. Ahora, podemos encontrar distintas interpretaciones de lo que llevó o de qué ocurrió con el golpe de Estado. ¿Cómo llegamos a esta situación? Ya, no, una primera interpretación habla sobre lo que es los elementos internos, políticos internos, ¿ya? Donde obviamente está el énfasis en tres elementos políticos, ya, tres elementos políticos que llevan a que el sistema se desgaste a tal punto de que para ellos, para estas personas que plantean estas ideas, como por ejemplo Arturo Valenzuela, Bernardo Benninger, entre otros, para ellos no existiera otra salida que el golpe de Estado. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles son estos tres elementos que plantean ellos? Primero, el desgaste del sistema político, en el sentido de que el sistema político cada vez más, desde 1925 en adelante, fue integrando a más personas para poder votar, ¿ya? Y esta incorporación de estas personas, estamos hablando de las masas populares principalmente, y en su momento las mujeres. Pero al incorporarse estas masas populares, lo que genera es que la base de apoyo de los partidos de izquierda se aumente, ¿ya? Porque muchos de estos votos eran e iban hacia los partidos socialistas y comunistas que iban acogiendo estas nuevas personas que estaban votando. Ya en su momento también el Partido Radical obtuvo muchos votos de ahí. Por lo tanto, eso hizo finalmente que la vieja estructura política donde existían grupos políticos gobernantes que no tenían grandes diferencias ideológicas terminara. Porque acá sí existe una gran diferencia ideológica entre el Partido Comunista y el socialista, incluso entre ellos, pero entre esos partidos y los de derecha. Partido Conservador, por ejemplo, el Partido Liberal, que eran los que gobernaban antes y que, como les digo, entre ellos no habían grandes diferencias ideológicas, pero entre el Partido Comunista y el Partido Conservador existían una diferencia ideológica bastante grande.
Segundo, tenemos el rol de la democracia cristiana. ¿Ya? La democracia cristiana es un partido de centro, ni de izquierda ni de derecha, de centro, ya que vino a reemplazar el sector de centro que tenía antes el Partido Radical. ¿Ya? El Partido Radical era también un partido de centro, a pesar de que el nombre nos diga radical, pero de radicales no tenían nada, en realidad, sino que era un partido de centro que se caracterizó, incluso cuando fue gobierno 3 veces, ¿ya? Se caracterizó por buscar cierto grado de acuerdos o tratar de buscar ciertos acuerdos con los distintos grupos políticos. Independientes si eran de izquierda o de derecha, ellos trataron de buscar acuerdos que les permitieran poder gobernar de mejor forma. ¿Ya? Pero cuando llega la democracia cristiana llega con un proyecto político propio muy robusto, muy fuerte, y por eso no buscan los acuerdos. ¿Ya? Se aleja, por lo tanto, un poquito de esta idea del Partido Radical y posteriormente la democracia cristiana comienza a alejarse del centro. El gobierno de Frey, a pesar de que era de la democracia cristiana, estuvo mucho más cercano a posiciones progresistas, por lo tanto, posiciones de izquierda, pero posteriormente, cuando llega Salvador Allende al poder, la democracia cristiana se va completamente hacia la derecha, salvo, como les decía hace un momento, algunas excepciones, algunos personeros específicos, la mayoría de ellos estuvo en la derecha y como oposición a Allende e incluso apoyando el golpe de Estado que ocurrió después. ¿Ya? Y ahí nos encontramos con líderes tan importantes como el primer presidente después del retorno a la democracia, que es Patricio Elwin, que apoyó el golpe de Estado, entre otros, incluyendo al propio presidente Eduardo Frei Montalva, el expresidente, perdón. ¿Ya? Tercero, el rol de la Unidad Popular, que era el grupo que lleva a Salvador Allende al gobierno. Así como Jorge Alessandri no llega con mayoría absoluta, vale decir más de la mitad de los votos. Salvador Allende tampoco logra la mitad de los votos. Entonces, para poder gobernar, Salvador Allende y su grupo deben llegar a acuerdos. Pero el punto es que el programa de gobierno para estas personas que apuntan a esta idea era excluyente, era un programa muy radical, con ideas muy fuertes, por lo tanto, era muy poco probable que pudieran ir llegando a acuerdos con los personeros de otros partidos políticos. Aquí llegamos a la idea de Gonzalo Vial, que plantea esta idea del pronunciamiento militar, vale decir, de que los militares se vieron obligados a pronunciarse frente a lo que estaba ocurriendo y que por lo tanto eso no lo hace ser una dictadura. Es lo que plantea este caballero, muerto hace unos 10 años atrás. ¿En qué se basa él? En la polarización, como le explicaba, en la violencia dada por lo que él plantea como el guevarismo, vale decir, las ideas derivadas de la revolución cubana, la polarización de la derecha, pues la derecha también se va muy a la derecha, y unas fuerzas armadas que, según él, eran legalistas, vale decir, buscaban mantener la constitución política de nuestro país. ¿Ya? Entonces, todo esto se profundiza con la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, y para eso, y para poder restablecer esta orden, la crisis, es que las Fuerzas Armadas, según él, responden a una idea del pueblo, donde el pueblo pedía la intervención de las Fuerzas Armadas para poder restablecer el orden. Y que por lo tanto el uso de la fuerza es legítimo. Y que en base a eso se restablece el orden. Luego tenemos las interpretaciones que apuntan a elementos políticos externos, y acá hablamos de la Guerra Fría, principalmente la Guerra Fría. Salvador Allende es el primer presidente de carácter socialista elegido por una votación popular. Entonces, para Estados Unidos la idea era acá evitar que Salvador Allende asumiera el gobierno, porque a diferencia de lo que pasó en Cuba, que fue una revolución, un golpe de Estado que hizo Fidel Castro y sus acompañantes a un dictador, acá no existió eso, porque acá Salvador Allende llega con los votos.
Pero para Estados Unidos eso era un riesgo que hubiera otro gobierno de ese tipo acá en América, porque eso podía transformar a Chile en una segunda Cuba en relación a su sistema político, no a las características propias del país. Por lo tanto, Richard Nixon y Henry Kissinger comenzaron a intervenir directamente en lo que fue la economía chilena y en el país en realidad, evitando primero que asuma Allende. La primera idea era evitar que Allende fuera presidente, aun cuando había ganado en las urnas. Entonces primero asesinan al comandante jefe del ejército, René Schneider, que ya había dicho que el ejército no iba a intervenir en nada y que iban a respetar a quien fuera electo presidente. Comienzan a pagar diarios, comienzan a pagarle a la democracia cristiana para que pudieran votar por Jorge Alessandri, que era el segundo candidato y que era el otro candidato que luchaba contra Allende, en lugar de votar por Salvador Allende. Ya, por lo tanto, comienza de forma inmediata una presión que continúa después. Ya, eso continúa después. Cuando toda esta primera etapa fracasa, ya, Estados Unidos sigue interviniendo, ya sigue interviniendo en Chile. Lo que planteaba Nixon es que debía hacerse chillar la economía chilena, que fue lo que se hizo en su momento también. ¿Y cómo continúa la intervención? De distintas formas, acá puse algunas, pero hubieron otras formas también. Ya está el bloqueo económico, ya que quiere decir que Estados Unidos le prohibió al mundo comprar los productos eh, de Chile, ya le prohibió a los países poder comprar esos productos. Intervención en los medios de comunicación, sobre todo en un diario que existe hasta el día de hoy, que es el Mercurio, que es dueño hoy día de distintos diarios regionales, incluyendo el Yanquihue, por ejemplo. Eh, su, su dueño, ya fallecido, Agustín Edwards Itzman, eh, de hecho, conspiró constantemente con el gobierno de Estados Unidos, incluso llegándole a exigir al presidente Richard Nixon de Estados Unidos un golpe de Estado. Financiamiento a partidos de derecha y también a la democracia cristiana y apoyo financiero a las obras que buscaban desestabilizar al gobierno. Por ejemplo, el paro de camioneros que ocurrió el año 1972, que fue bastante extenso, 2 meses, eh, fue financiado por Estados Unidos. ¿En qué sentido? De que a los camioneros se les pagó para que pudieran mantenerse en el paro sin obviamente ver resentidos sus ingresos, porque imagínense eso, 2 meses parados los camiones, pocos aguantan, más en el contexto también de crisis interna que existía en el país. Y financiamiento a empresarios que escondían su mercadería también. Ya, porque otra cosa que ocurrió en nuestro país fue en su momento el ocultamiento de la mercadería. Entonces todo esto obviamente lleva a que la gente, a que todo el mundo estuviera descontento. Y eso lleva al golpe de Estado según las personas que apuntan a esta idea. Y por último tenemos lo que se conoce como el contexto social, ya sobre no entenderlo como algo netamente político, sino que también poder relacionar ese contexto político a lo social. Ya, eh, lo primero que hay que entender acá es que estamos hablando de que las clases bajas, los campesinos, los obreros comenzaron a aumentar su participación dentro del país desde 1925 en adelante. Fueron tomando mayor relevancia porque pudieron tener derecho a votar, pudieron tener derecho a derechos sociales, por ejemplo, y pudieron ir participando paulatinamente en la política, más que también pudieron educarse. Ya no eran campesinos analfabetos o obreros analfabetos como antes, donde no tenían derecho a la educación garantizado. Ahora sí tenían un derecho garantizado y por lo tanto muchos más de ellos fueron a la escuela, aun cuando en general no terminaban toda la enseñanza, sí lograban tener ciertas herramientas para desenvolverse de mejor forma dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces, esto eh, era una situación nueva y que aún más
aumenta cuando Eduardo Frei comienza con la Real Reforma Agraria. Y digo Eduardo Frei comienza porque la reforma agraria que establece Jorge Alessandri fue prácticamente un saludo a la bandera, como se dice en realidad. Fue una, fue una pequeña, pequeña entrega de tierras que no tuvo ningún impacto real. Pero sí Eduardo Frei y posteriormente Salvador Allende realizan una reforma agraria mucho más profunda que acelera este proceso de eh, empoderamiento popular del campo. Y esto es un golpe al orden señorial que existía en Chile. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Existía un grupo de élite, ¿ya? Que mantenía una serie de privilegios dentro del país que paulatinamente lo fueron perdiendo, ¿ya? Y que para ellos el hecho de ir perdiendo estos poderes era una directa alusión, una directa entrega a la guerra, prácticamente para ellos, ¿ya? Porque ellos en su momento se sentían casi dueños de los campesinos, por ejemplo. De hecho, el trabajo del campo era un trabajo semi-esclavista, de hecho. Este trabajo del inquilinaje, del peonaje, era una situación, una forma de casi esclavista de manejar a los trabajadores. Por otro lado, las poblaciones también fueron tomando relevancia. Las primeras grandes poblaciones fueron surgiendo por tomas, tanto en Santiago como en regiones. ¿Ya? Por lo tanto, los pobladores tenían una base organizativa para poder generar la toma aumenta, que se desarrolla después cuando ya se transforman en poblaciones de hecho. Eh, entonces, por lo tanto, se van organizando y van tomando mayor protagonismo dentro de las situaciones que van ocurriendo dentro de la ciudad y demandando ciertos cambios también. ¿Ya? Frey cuando genera un plan que aumenta la relevancia de las juntas de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, entre otros, le da mayor importancia y por lo tanto va sumándose también eh, este elemento. ¿Ya? Y obviamente cuando llega Salvador Allende, se establece, se genera una expectativa muy grande de los grupos populares de que van a poder lograr todas sus demandas o buena parte de sus demandas. Se genera una expectativa popular muy, muy grande que obviamente se oponía a la situación de privilegio que tenían los empresarios y los grupos, los grandes grupos económicos de nuestro país. Por lo tanto, estos grupos económicos se iban a defender de una o de otra forma, se iban a defender frente a esto. Más aún, como plantea Salazar, eh, la imposibilidad de que Salvador Allende pudiera llevar a cabo su programa de gobierno, porque Salvador Allende mostró una posición inmovilista, vale decir, estática, no buscaba generar cambios. eh, y eso ocurría porque la constitución del 25 no lo permitía. Una situación muy similar a la que podemos ver hoy, ¿ya? Porque el marco de cambios que traía la Unidad Popular estaban contrarios al espíritu que tenía la Constitución de 1925, que era una constitución liberal, ¿ya? Por lo tanto, disminuía el rol del Estado. Por lo tanto, Salvador Allende muy difícilmente iba a poder realizar sus cambios cuando existiera una constitución como esa. ¿Ya? Porque hay una contradicción entre eh, este Estado que ya no tiene cómo poder seguir avanzando porque ya no existe forma de que eh, la Constitución del 25 se lo permita, ¿ya? Por un lado está eso, y por otro lado está la expectativa de la gente, que la gente tenía mucha expectativa en poder cambiar su situación de vida con lo que pudiera hacer Allende, pero llega un momento donde ya no hay más avances porque ya había estado desbordado el país. Por lo tanto, llega un momento donde obviamente eh, la gente también comienza a inquietarse, pero
Ojo que el golpe de Estado no es un, según esta interpretación, no es un clamor popular ni nada del estilo, sino que es una reacción, ya es una reacción de los grupos de la alta sociedad, de los grandes empresarios, de los grandes terratenientes, de los grandes oligarcas, en fin, de los grandes sectores económicos del país que obviamente buscaban reaccionar frente a todo lo que habían vivido, para poder retomar obviamente el orden social que a ellos los beneficiaba porque tenían una base de mano de obra barata que tenía que obviamente seguir esto trabajando. Estas son las distintas interpretaciones más importantes que existen del golpe de Estado. Algunas también esto van combinando algunas, por ejemplo, el contexto social con lo que fue la intervención extranjera, por ejemplo. En algunos casos se van combinando ciertas interpretaciones o se van mejorando también, y esa es la idea de poder ir explicando las más importantes. Bien, espero que este sea de ayuda, que pueda trabajar bien con ello y que eh, nos estemos viendo en una próxima ocasión para ya ir trabajando con lo que es la dictadura militar que ocurre entre 1973 y 1990. Un gusto, saludos a todos, a todas, chao.